Hola youtuber, buenos días. Le traigo un programa donde estuvo Gloria Reyes en reseña. Crédito a los dueños de reseña, el programa de reseña, que vamos a utilizar el contenido de ellos, porque Gloria Reyes estuvo expresándose que van a haber unos bonos de emergencia y todo el mundo quiere saber qué los bonos de emergencia, ¿no es verdad? Entonces Gloria Reyes estuvo por el programa Reseña, créditos para ello, muchos créditos para el programa Reseña, y vamos a ver lo que ella dice. Les traigo lo más importante, recordando que estamos subiendo un listado inmenso de la tarjeta Supérate, de la tarjeta de apoyo familiar, el bono de apoyo familiar, y por ahí viene también recordando que viene el bono navideño, ¿no, verdad? Por ahí viene el bono navideño también. Le traigo este material. Gloria Reyes dice que es un programa de emergencia, que es un programa para ayudar a las personas más afectadas por el ciclón Fiona. Es un bono de emergencia y también le va a salir a personas que tengan la tarjeta Supérate. Hasta el final, tienen que verlo completo, que está por la mitad o al final. Tienen que revisar y chequear, escuchar todo lo que dice Gloria Reyes. Vuelvo y reitero, vuelvo y repito, crédito al dueño del programa y a todos los que subieron este contenido a YouTube. Muchas gracias. Va a edificar, ya vieron su perfil, vieron que es una mujer preparada, valiosa, joven, preciosa, como ya hemos dicho, sobre todo, sí. Nos va a edificar sobre todo lo que se está haciendo desde Supérate. ¿Qué es Supérate? Bueno, yo lo que quiero es primero agradecerle el espacio, agradecer todo el cariño que se expresa en sus palabras y que lo asumimos con mucha humildad y con el gran compromiso de seguir haciendo una labor que beneficie a quienes más necesitan en este país, y justamente desde Supérate, que es el principal programa de protección social, vamos a decir la institución, el brazo operativo más amplio que tiene el gobierno de alcance para todo lo que son los apoyos a las personas que están en condición de vulnerabilidad y pobreza. Y justamente en el inicio del gobierno el presidente decidió hacer un cambio trascendental en la visión que existía en el país, en el Estado Dominicano, acerca de los programas de apoyo y acompañamiento familiar, como Supérate, que anteriormente era conocido como Solidaridad, y esta visión integra nuevos elementos y componentes que procuran hacer un trabajo integral con la familia, pero no solo un trabajo de subsistencia y de apoyo y de ayuda momentánea, sino que estos programas, además de atender la necesidad de alimentación o de los servicios de subsidios, procuran crear capacidades en la gente, que las personas puedan lograr autonomía, que no sean dependientes de las ayudas del gobierno para siempre, sino que puedan tener un puente al desarrollo, al crecimiento y a la superación. Por eso el nombre de Supérate. Gloria, ya la gente sabe la vocera de la institución que asiste a las familias vulnerables. Antes de pasar al tema de cómo Supérate se está manejando en esta coyuntura, te voy a invitar a que veamos un reportaje que hicimos en el Ceibo sobre el impacto del huracán Fiona allá, y después del reportaje que tú expliques cómo es todo el operativo y cómo se involucran ustedes. Vamos a ver el reportaje de María Alejandra La Sala. Mientras el huracán Fiona atacaba con sus ráfagas el este del país, a 14 kilómetros del Ceibo, la desesperación se apoderaba de las zonas rurales. El impacto fue contundente en el paraje La Meseta. Una cosa increíble, porque yo lo que viví no lo había vivido nunca y espero en Dios no volvió a vivirlo. Eso se metió aquí, fue acabar con lo que había, pero después de Dios, después de todo, le doy gracias primeramente a mi Señor Jesucristo, que dejó la familia mía viva, porque nos vimos de una forma atrincherada que nosotros pensábamos que ya no la libraban. Aquí todo lo que había se perdió, se molió. Ustedes quieren pueden seguir para allá abajo, que vean cómo que está todo aquí. Aquí lo único que hay que agradecerle a Dios que nos dejó la vida. A fe a Yol, que
que pasé, que me se cayó hasta el rancho, pero así no, de no quedar nada, no. Yo con 80, yo no lo había visto. A pesar de la tragedia, este noble agricultor solo tiene en mente pagar la deuda contraída con un banco comercial para la producción de cacao y chinolas. Estamos averiados. Yo le cogí un préstamo al banco Ademi. Lo único que le pido a Dios y al que esté arriba que pueda ayudarme y que me ayude, porque yo a pagar voy, porque yo como único yo no pago si me muero, pero en el nombre de Dios a pagar voy, pero tienen que dar una consideración. Como atrapados en el tiempo, el huracán Fiona sorprendió al paraje Arroyo Santiago, a unos 18 kilómetros de Miches. El acceso se había hecho imposible hasta que llegó la mano amiga de los organismos de socorro y el Ministerio de Medio Ambiente. Todo el gabinete social del gobierno está presente en la provincia y en toda la región este. Después de varias reuniones aquí, yo me voy a trasladar a El Ceibo y después voy a terminar en Atomayor, y como dije, en el resto de la semana visitaré también el nordeste. El presidente Luis Abinader acudió este martes a las provincias de El Ceibo y Atomayor para brindar asistencia a los afectados por el huracán Fiona. En su recorrido, el mandatario visitó el barrio Ginandiana y solicitó a sus funcionarios un inventario detallado de las pérdidas dejadas en la zona. Los ríos arrastraron ganados, nosotros tenemos situaciones grandes, toda la producción agrícola la hemos visto revolcadas entre muchas hojas, muchos trozos de madera. Ha sido muy destructora el paso de ese huracán por nuestra provincia del Ceibo. La cantidad de casas que quedaron desechadas, algunas casas que fueron destruidas totalmente por los fuertes vientos. En el pueblo de Miche, el muelle turístico que tenemos allá colapsó gran parte de él. Al día siguiente, las autoridades del Ceibo acuden al llamado solidario y comienzan a llegar las ayudas. He visto un presidente preocupado, un presidente que ha ordenado que el Ministerio de Obras Públicas, principalmente Agricultura, el IAD, se vuelquen a favor de hacer hasta lo imposible por restablecer nuestra provincia. El río La Yeguada hizo entrada hacia el pueblo de Miche y esos son los daños, y los daños en la finca, o sea, en los campos, no se pueden cuantificar. Tenemos también el Ministerio de la Vivienda planificando y organizándose para poder socorrer a los cuantiosos daños ocasionados a vivienda en todo el territorio de la provincia. Se ha aborcado, todos los ministros y directores han estado con nosotros. Aquí estuvo ayer de Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas, estuvo el ministro de Agricultura, el director de Banco Agrícola, Víctor de Asa estuvo ayer y viene nuevamente, el de la Liga, estuvo el ministro de Deporte, el FEDA ya hizo su presencia acá. Han pasado la mayor cantidad de ministros que tienen que ver con el desastre que ha sucedido a brindarle el apoyo por instrucciones del señor presidente de la República. A tan solo 5 días del paso del huracán Fiona, la provincia El Ceibo y sus municipios están experimentando el restablecimiento de los servicios energéticos en más de un 60%. Los comedores económicos del Estado ofrecen alimentos a miles de damnificados, entre otras acciones que procuran cambiar para bien las vidas de los afectados por el fenómeno natural en esta provincia. Ya vimos cómo ha impactado, ¿verdad?, el paso del huracán Fiona por República Dominicana. Gloria Reyes está con nosotros de Supérate, directora de Supérate, y nos va a explicar, Gloria, en esta coyuntura. Uno tiene muchas preguntas sobre lo que se hace desde Supérate, pero en esta coyuntura de desastre, muchas provincias afectadas, Higüey, El Ceibo, Atomayor, lo dijimos al principio. ¿Cómo se está manejando? La Romana, Villahermosa, que no se puede dejar, sí. Ramón Santana, en San Pedro de Macorís. O sea, estamos hablando de que aunque en estas ¿Cómo se están manejando ustedes? Claro, aunque en esta provincia no se afectó la totalidad, hay municipios afectados, y nosotros, como parte de la responsabilidad de lo que en la academia se llama la protección social adaptativa, o sea, nosotros somos protección social no contributiva, es lo que hacen los programas de transferencias, pero la protección social adaptativa es un término muy reciente que procura que todas las instituciones que tienen que ver con protección social tengan mecanismos de respuesta ante momentos de desastre o de calamidad como lo que estamos pasando. Es decir, que una persona que ha estado protegida por el gobierno y que ha comenzado a mejorar
su condición de vida, si viene un fenómeno como este, de repente es como que retrocede. Exacto. Entonces, Sí. la labor de la protección social adaptativa es procurar que esa gente no retroceda ni regrese a condición de pobreza, sino que podamos actuar de manera rápida luego de que los organismos de emergencia y de socorro hacen el restablecimiento, como se ha hecho el tendido eléctrico, del agua potable, se comienzan jornadas de reconstrucción de viviendas como la que tendremos este fin de semana, de manera masiva el gobierno estará y funcionarios del ¿Dónde gobierno. van a estar este fin de semana? Estaremos en todas las provincias afectadas, al punto de que el presidente ha designado un funcionario responsable por municipio para encabezar las labores de reconstrucción masiva de las viviendas afectadas, sobre todo porque la urgencia que hay que atender es que hay gente que todavía hoy no tiene techo en sus casas. Entonces, Gloria, esa es la prioridad en este momento. Yo no he ido al este y eso me estaba diciendo el equipo que fue al Ceibo y a Higüey. Dice, ahí la gente no está pidiendo comida, es que le construyan su casa. Ha habido suficiente comida, se han entregado más de 130,000 raciones del plan social en estos días. Los comedores económicos han entregado más de 80,000 raciones de comida cocinada. Le hemos visto como las organizaciones sociales, la sociedad en su conjunto se ha sumado, el sector privado. O sea, el esfuerzo ahora es atender la situación de infraestructura. Por eso está trabajando aceleradamente el gobierno y le pedimos paciencia a la gente. Sabemos que no es fácil estar sin energía eléctrica, pero ya hemos logrado recuperar casi el 90% del tendido eléctrico y de la energía en los municipios más afectados. Aún queda un poco rezagado Higüey, y esta semana ya las generadoras y las distribuidoras están en ese proceso, pero sé que es mucha incertidumbre y la gente se desespera. Sí. ¿Qué parte le toca Supérate en Nosotros estos como casos? Protección Social, como les comentaba, cuando esta fase concluye, que es la atender la urgencia, nosotros entramos en la segunda etapa, que es la continuidad de la protección a esa familia. Por ejemplo, nosotros estamos desde hace meses con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, específicamente la Agencia del Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial, diseñando lo que se denomina un bono de emergencia, que es un bono que se activa de manera temporal en circunstancias como estas, donde hay una catástrofe natural o hay una crisis sanitaria, como pasó con la pandemia, como se hizo en este país con el bono Quédate en Casa, y como puede pasar cuando hay una situación o un choque económico que genera un alza de precios o inflación. Entonces, este bono de emergencia, ¿cómo funciona? Vamos a ver, qué Primero interesante. funciona con un levantamiento que se realiza junto a Ciuben, que comenzamos esta semana a realizarlo en la provincia de la Altagracia. Este levantamiento nos da una información, una ficha que se denomina FIBE, que nos explica el nivel de afectación de la vivienda. De acuerdo al nivel de afectación entre leve, moderado y alto, el gobierno va a destinar un fondo que será temporal para que estas familias puedan recibir esta ayuda que suplemente lo necesario para la canasta básica, porque ya salió el plan social, te di la funda esta semana y después. Exactamente. Gente que perdió en su vivienda su salón de belleza, mujeres por ejemplo, que se le dañaron todos los relacionados a su negocio. Entonces, mientras esa persona empezar de cero. Claro, mientras esa persona se puede recuperar, el gobierno va a tener un bono especial por una temporalidad que puede ser de 3 meses a 4 meses, de acuerdo al nivel de afectación que tiene, y eso va a servir para dar soporte a esa familia que está viviendo en esta circunstancia. Entonces, esa es en primera fase nuestra intervención con lo que es el bono de emergencia, que afortunadamente los estábamos trabajando desde hace 6 meses, lo íbamos a lanzar el jueves 22, iba a ser la presentación al país de esta guía de técnica del bono de emergencia, y resultó que nos agarró Fiona en el mismo proceso, y entonces hemos tenido que acelerar la implementación, pero ya la teníamos diseñada, teníamos todo un esquema de trabajo con el Comité de Emergencia desde Supérate, donde está Ciuben, donde está ADE, donde estamos vinculados al Centro de Operaciones de Emergencia, a la Defensa Civil. Ha sido además un trabajo integral y de coordinación interinstitucional, que creo que es de las cosas que más podemos valorar, porque en el pasado los organismos de mitigación, respuesta a desastres, actuaban por un lado y la protección social por otra. ¿Con qué presupuesto se cuenta para ese bono de emergencia? Para concluirte ahí, ahora lo virtuoso de este proceso es que estamos institucionalizando un mecanismo que articula y permite que cuando pasa una emergencia,
la protección social se conecte y se pueda continuar apoyando a esta familia. Y nuestro deseo es, y parte del legado que queremos dejar, es que cuando salgamos de estas posiciones, estos sistemas estén permanentes y que funcione de esta manera. En el caso del bono de emergencia, el monto y el presupuesto dependerá primero del levantamiento que estamos haciendo para ver la expansión horizontal que tendría, o sea, cuántas personas deberían ser beneficiarias, y de estos fondos normalmente pueden ser designados de los mismos fondos que tiene el programa, muchos de ellos vinculados a reintegración, personas que no transan recursos, o sea, se hace una valoración porque siempre a final de año hay un número importante de recursos que están básicamente en un proceso de que se integran al tesoro, de personas que no transan las tarjetas o de los otros subsidios, y parte de ese dinero se colecta para este tipo de emergencias, y otros tienen que ver de los fondos especiales de emergencia que tiene el Estado Dominicano. O sea que pronto estaríamos anunciando, muy probablemente la semana próxima, el monto de este subsidio y las familias que van a ser beneficiadas. Gloria, toda esa reorganización tiene que ver también con el hecho de que el presidente emitiera por decreto el paso del SIUBEN al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, definitivamente nosotros encontramos en el sector social una desarticulación y una dispersión, se podría decir, de entidades y que a veces duplicidad. Claro, y duplicidad. ¿Y qué pasa? En medio de una pandemia, tú decir que tú vas a agrupar todo esto no es tan simple. O sea, habían problemas de la urgencia que había que atender. Y el presidente decidió priorizar, aunque tenemos un proyecto ya para fortalecer la institucionalidad y crear un solo órgano rector de las políticas sociales, está muy avanzado ese proceso, pero en medio de una crisis de pandemia, luego una crisis económica, tú meterte en un proceso de transformación institucional es muy arriesgado. Entonces, lastimosamente eso nos va a tomar un tiempo más. Pero ¿qué hemos hecho mientras eso pasa? Pues hemos tratado de que de manera voluntaria, sin que haya un decreto o una ley, pues las instituciones trabajen en conjunto y puedan cubrir esas duplicidades que existen. Por ejemplo, en estos casos que tenemos ahora, ya sabemos, como yo les puse este ejemplo muy particular de la emergencia, sabemos que primero entra el plan social, entran los comedores, entra la respuesta de emergencia y luego sabemos, pero hay una ruta diseñada de continuidad de estos procesos. En el caso del SIUBEN, pues es una herramienta muy importante para la toma de decisiones de políticas públicas. Entonces, estar solo en un sector es una herramienta que quizás no se estaba aprovechando lo suficiente. El conectarlo al Ministerio de Desarrollo, porque no solo de Economía, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo. Entonces ahí eso va a fortalecer, yo creo que es correcto, claro, va a fortalecer esa visión de institucionalizar y de integrar dónde debe ir cada institución y de ir reduciendo la dispersión que tenía el Estado. Hay un tema, Gloria, que se le presenta a cualquier gobierno y que ningún gobierno lo tiene previsto, planificado para enfrentarlo. Es el tema de la improvisación y a veces esa situación que ustedes quieren evitar. ¿Cómo ustedes tienen planificado todo ese andamiaje de asistencia a la gente en lo que es la urgencia y todo eso? Vamos a verlo, la respuesta después de la pausa. Con reseñas nos acompaña hoy Gloria Reyes, directora de Supérate. Gloria Reyes Gómez. Sí, hay que reivindicar a nuestras madres. Tu mamá tiene que mencionar. Las madres, hay que tenerlas presentes. Por eso yo nunca. Bueno, yo que voy a ser madre ahora, pues entonces. ¡Qué chulo! Felicidades. Gracias. Sí, la verdad que es una experiencia extraordinaria y conjugar vivir este momento desde mi rol como servidora pública es la verdad una experiencia sin igual. Es primera vez que voy a ser madre, o sea que es todo es explorando, es conociendo. Y además nosotras las mujeres somos heroínas. Y reconocer también lo demandante que es estar en esta situación, que aunque evidentemente tú no estás enferma, pero sí
tienes menos energía, o sea, yo que soy una persona que trabajo 12, a veces 14 horas al día, tengo que reducir. Por eso se denomina embarazo, porque es un estado delicado, hay que cuidarse y tomarla. Es un estado de cuidado, definitivamente, pero cuando uno ha logrado construir un buen equipo de trabajo, pues las cosas fluyen y las cosas funcionan, o sea que esa es la virtud que tenemos en Supérate. Y yéndome a tu pregunta, justamente es importante destacar el esfuerzo que hace el gobierno por articular y coordinar las acciones, pero evidentemente hay situaciones, y las hemos vivido, porque este ha sido el periodo de gobierno más retador en los últimos años de la historia. O sea, cuando tú tienes fenómenos, situaciones que salen del control, que tú no las puedes planificar. Yo les puedo contar lo que nos ha pasado en Supérate. Por ejemplo, este año el presidente en febrero decidió incluir 300.000 familias nuevas. Eso no estaba presupuestado en el año pasado. La gente puede pensar, bueno, pero se buscó el dinero. El tema no es ese. Es que yo tengo una institución que tenía una planificación, que tiene una cantidad de recursos y de personas que trabajan, y esto es una operativa que se suma. Lastimosamente, cuando vienen esos trabajos adicionales, no aumenta el presupuesto operativo, con lo cual tú tienes un equipo que va muy forzado. Entonces tú tienes que arreglártela para que eso pueda y resolver. Pero bueno, tuvimos también la triste dificultad de la estafa a las familias, que fueron 100.000 familias afectadas. ¿Qué tuvimos que hacer? Recuperar rápidamente esas tarjetas, hacer operativos masivos para que estas personas pudieran recibir una vez más su subsidio y tener su tarjeta en mano. Pero de repente también, en agosto, en julio, el presidente creó el bono de apoyo familiar para la inflación, algo que no estaba programado ni presupuestado. Entonces, siempre, y a pesar de que uno planifique y coordine y diseñe, habrán eventualidades, cosas que surgen, y en este periodo yo diría que nos están retando cada vez más. Siempre hay un tema nuevo. Ahora de repente íbamos muy bien con algunos programas y el gobierno, el turismo se estaba recuperando súper bien y llega la tormenta. O sea, al final creo que si hay una característica que puede destacar este gobierno y a nuestro presidente es la resiliencia. O sea, una capacidad impresionante de superar adversidades y de mantenerse firmes, y sobre todo de dar confianza a la población. Yo creo que tenemos un lujo de presidente, no porque yo sea una servidora pública, sino por lo que ha mostrado, el compromiso con la ciudadanía, su honestidad y sobre todo esa capacidad de empatía, Rafael, que hace tanta falta en el servicio público. El saber, el que te preocupe. O sea, ustedes pueden creer que el presidente a veces me ha llamado de una localidad porque una señora le dice que necesita una tarjeta de Supérate. Que me llama y me dice, Gloria, esta señora contáctala. ¿Cuándo hemos visto un presidente que hace esto? ¿Cuántas personas están ahora mismo subsidiando a través de Bueno, nosotros tenemos al corte de agosto 1.450.000 familias. Terminaríamos 1.550.000. Habíamos proyectado 1.650.000. ¿Pero por qué? Porque el presidente había prometido 300.000 nuevas. ¿Qué pasa? Hemos identificado personas en los procesos de depuración de estas personas beneficiarias, que hay personas que no deben estar en el programa. Entonces, como hemos podido excluir, hemos podido incluir más, y aunque no lleguemos al 1.600.000, vamos a superar la cantidad de personas incluidas, porque hay algunas que ya han superado los ingresos mínimos para el programa, que son 20.000 pesos, y otras porque hemos identificado que no viven en el país o no estaban transando. Eso iba a preguntar, porque ¿cuáles eran, verdad, las circunstancias en que se excluyeron? Sí, en eso esas son exclusiones, son personas que tienen ingresos por encima de 20.000 pesos, según la TCS, personas que tienen más de 6 meses sin utilizar el subsidio, personas que hemos identificado en el territorio que no deben tener el ingreso porque son comerciantes, son personas que tienen ingresos que quizás no usaban la tarjeta, se la daban a alguien, pero lo ideal es que esa tarjeta esté a quien necesite. Claro. Incluso tenemos un poco de controversia con relación en estos últimos días al bono de apoyo familiar, porque hemos diseñado un mecanismo de doble validación, ya que la base de datos de Siuben es una base de datos de 2018. El decreto que crea Siuben, el mandato es cada 4 años actualizar. Comenzamos en el 2022, pero este es un proceso que toma tiempo y además cuesta. El levantamiento nacional de Siuben está por encima de los $20 millones y estamos justamente negociando una operación de financiamiento con el BID para cubrir parte de estos levantamientos. Pero resulta que esa base no está 100% actualizada. Siempre hay un margen de filtración de personas que están incluidas pero que no necesariamente deben tener estas ayudas. Entonces, ¿qué hicimos con el bono de apoyo familiar?
que antes lo que se hacía era una transferencia, por ejemplo, quédate en casa. ¿Cuánta gente le salió quédate en casa que no necesitaba quédate en casa? Muchas personas lo escuchamos, sí, pero a mí me salió, yo no lo necesito, o personas que eran empresarios, o personas que tenían salario. No había forma de validar eso. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Se imprimió este cheque, que es no endosable, que solo la persona beneficiaria lo puede retirar, y estamos haciendo unas depuraciones previas a la entrega presencial. Con los comunitarios se evalúa la lista de beneficiarios y ahí se ve, bueno, pero fulano tiene un almacén, no necesita esto, o fulanito ya lo acaban de nombrar en el gobierno, no necesita esto, o sea, esas personas se depuran y no se entregan, se regresa el cheque y se envía a la tesorería. Lastimosamente existió un acontecimiento en el municipio de Montecristi, en Castañuela, en la provincia de Montecristi, donde familiares de un legislador que son dominicanos, que están censados, pero están censados por Ciuben, o sea, no es que no se han metido porque sean políticos. No. Si hay alguna acusación de que esto se está politizando, yo quisiera que evalúen todos los partidos que están ahí, porque no nos olvidemos que los que somos militantes de partidos somos ciudadanos. Todos. Entonces, en esas datas vamos a encontrar gente del PLD, del Reformista, del PRM, de todas las organizaciones políticas, porque son ciudadanos que están censados y levantados. Lamentablemente, esta señora no debía retirar, como 20 personas que salieron que no estaban en las condiciones, no fueron a retirarla en ese municipio. Ese es un acontecimiento lamentable, pero son 2 casos de 160.000 que ya hemos entregado. Entonces, si evaluamos los programas o hacemos críticas por la excepción y no por la generalidad, yo creo que también no estamos haciendo un ejercicio ético y profesional de la comunicación. Entonces, y tampoco es justo, sobre todo no es justo para personas que están trabajando 10 y 12 horas diarias para hacer estos operativos de entrega, porque es un trabajo enorme. ¿Cuáles son las modalidades de subsidios que manejan ustedes ahora mismo, los tipos de...? Bueno, nosotros tenemos ahora 5 subsidios principales. El subsidio de los alimentos, Aliméntate, que son 1.650 pesos. El subsidio bono gas, que ahora estamos en 1.350.000 personas. Familias, que el concepto es familia. El subsidio de bono luz, que terminará este año con 450.000 familias beneficiarias, y la idea es el año próximo aumentarla a 300.000, porque de acuerdo al pacto eléctrico debe ser la misma cantidad de beneficiarios para el 2026 o 25 que los que tiene el programa social. O sea, tiene que estar igual, a la par. Ahora tenemos una brecha. Y luego están los subsidios Aprende y Avanza, que son los subsidios escolares, que ahora junto al Ministerio de Educación estamos replanteando cómo mejoramos esa focalización. ¿De qué monto estamos hablando? Porque eso es mucho para el gobierno. O sea, es una inversión importantísima, muy importante. O sea, si algo puede destacar a nuestro gobierno es que ha sido un gobierno que ha priorizado en la gente y en lo que menos tienes. En el año 2022 estaríamos hablando cerca de unos 42.000 millones de pesos. Para el año 2023, cerca de 50.000 millones de pesos. Y eso se ha mantenido, esos son incluyendo todos los subsidios que tenemos. Y eso se ha mantenido en los últimos años. O sea, la ampliación tanto vertical como horizontal en el aumento del subsidio y el aumento de la población ha sido muy significativo. Incluso este país es referente regional en lo que estamos haciendo en protección social. O sea, cómo el gobierno ha priorizado en las transferencias para evitar que la gente caiga en la pobreza. Y quisiera hacer una preguntita a ella. Para evitar lo que ocurrió con la suplantación, ¿han tomado algunas medidas para asegurar? Sí, se han tomado muchas medidas, por eso que ustedes ven que cada cierto tiempo la policía agarra a un grupo que trata de hacer un fraude. ¿Por qué? Porque ya los controles están más rigurosos. Controles de detección. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba antes? Cuando un colmadero, porque todo el fraude comenzaba en el colmado. Sin el colmado no hay fraude. ¿Por qué? Porque esta es una red cerrada de establecimientos. Tú no puedes transar la tarjeta en cualquier lado. Tú tienes que, para hacer el fraude, usar el verifón de ADES, que es el que transa la tarjeta. Entonces, ¿qué pasaba? Un colmadero podía hacer una transacción en componenda con la persona que le iba a hacer el ofrecimiento con la información de las tarjetas clonadas y a las 24 horas podía sacar el dinero del banco. O sea, cuando el sistema podía darse cuenta, ya quizá era tarde, ya el dinero estaba retirado. Una de las acciones que ADES tomó fue poner este tiempo, en vez de 24 horas, 72 horas. ¿Para que si eso pasara, se pudiera bloquear esto? Además de que los horarios
de la transferencia se limitaron a las 9 y 10 de la noche. O sea, después de esa hora el sistema no permitía. Otra de las medidas que tomó ADES fue que no se pudiera transar más del monto por día que tiene el subsidio. Si es 1.650 pesos, usted solo puede usar 1.650 pesos en un día. Entonces, esto evidentemente ha ayudado a fortalecer el sistema, pero sigue siendo un sistema vulnerable porque las tarjetas de banda ya no están en uso en el mundo. Estas tarjetas debieron ser reemplazadas hace 3 o 4 años, cuando se hizo el cambio de todo el parque de tarjetas del país. Nosotros ya lo logramos hacer la contratación con los bancos después de 1 año y pico, porque no es fácil negociar con las entidades bancarias 1 millón y pico de tarjetas, además de conseguir en el mercado internacional la disponibilidad, pero la disponibilidad de los plásticos con chip, cuando había escasez en medio de la pandemia de los chips. O sea, de repente es muy bonito desde afuera decir, pero ¿por qué no cambiaron la tarjeta? ¿Por qué no depuraron? O sea, hay que entender las complejidades. Y el gobierno en todo momento ha estado activo y de manera proactiva buscando solución. Ya en noviembre, diciembre tendremos tarjetas con chip. Vamos a cambiar todo el parque, y la ventaja que van a tener estas tarjetas, que van a estar asociadas a una cuenta de banco, van a tener para recibir remesas, van a tener para uso de las farmacias. O sea, va a ser un mecanismo de apoyo a esa superación de la pobreza de la gente. Gloria, a mí me convence la voluntad que tiene el presidente, me consta de que las cosas se hagan bien. Personalmente me consta a mí de que lo que tú estás diciendo, de esa concentración de él en que las cosas salgan bien, la he comprobado personalmente. Así es. Tú eras diputada, la más joven. Una última pregunta, te llevaron con 2 minutos a la dirección ejecutiva del PRM. ¿Para ti qué significa eso? Bueno, es un honor, evidentemente. Yo soy la segunda más joven de la dirección ejecutiva en este momento, y es una gran responsabilidad, sobre todo, poder representar a las mujeres y los jóvenes en este organismo, el organismo de alta dirección, y el compromiso de aportar de nuestra vocación partidaria, que evidentemente tú sabes, yo vengo de una familia política, o sea, vengo de la militancia, vengo de las juventudes de mi partido, o sea, soy una militante política de formación, y quiero seguir aportando y apostando a que el partido fortalezca una visión de la capacitación y la formación política. Una de mis metas principales es impulsar que la Escuela de Formación Política que se acaba de crear en el partido, nosotros la activemos y la ampliemos en el territorio nacional, para que nuestros jóvenes, para que nuestras mujeres se comiencen a formar políticamente, y que no solamente en los conceptos ideológicos y partidarios, sino también en gestión pública. Muy bien. Que aprendamos cómo se gobierna, y ese será parte de mi compromiso en la dirección del partido, con mucha humildad y cariño, pues con la disposición de servir desde ese espacio a nuestra organización. Y las mujeres necesitan empoderarse de los espacios políticos. Y ya tiene las dos condiciones. Así es. Llegamos al final, Rafael. ¿Sí? Pero yo vuelvo. Claro, así, de rapidito. Muy poco tiempo, Gloria. Hay una novedad. Producción, 1 minuto, que me interesa esta parte. Bono de emergencia, que es la novedad, que va a ser ahora, ¿verdad? A propósito de la coyuntura. Los que ya están en el sistema, en el programa de ayudas, ¿van a aplicar para este bono de emergencia? Sí, claro que sí, porque esto es un adicional. Eso es un componente adicional. Estamos discutiendo si va a recibirlo en la misma tarjeta o si vamos a establecer un mecanismo alterno que pudiera ser una transferencia digital. Justamente después que hagamos el levantamiento vamos a saber las condiciones, si tienen teléfonos celulares, si no tienen, si tienen la cédula, por ejemplo. Le hemos pedido a la Junta Central Electoral que nos apoye con operativos de nuevas cédulas, porque mucha gente perdió las cédulas. Cuenten con eso, Entonces eso es muy importante. Así es. Muchas gracias, Gloria Reyes, directora.